El Imperio ruso fue uno de los más grandes y diversos del mundo. Estaba gobernado por el zar Nicolás II e incluía muchas culturas y pueblos distintos. Aunque parecía fuerte, el imperio empezó a debilitarse a principios de 1900. Un gran golpe fue la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905, que Rusia perdió. La derrota dañó la imagen de Rusia y trajo disturbios. En 1905, las protestas y huelgas obligaron al zar a aceptar algunos cambios, como crear la Duma, un parlamento. Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes. El zar seguía teniendo casi todo el poder y muchas veces no hacía caso a la Duma. Esto molestaba incluso a los nobles. Rusia también tenía muchos grupos étnicos diferentes que sentían que no eran tratados de forma justa. Querían más libertad y derechos en un sistema controlado por el zar. En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial. El ejército ruso entró en la guerra, pero no estaba listo. A los soldados les faltaban armas y comida, y los líderes fallaban en sus planes. El ejército ruso tuvo muchas pérdidas durante la guerra. Muchos soldados murieron y los que vivieron estaban tristes. Esto hizo que la gente perdiera la esperanza. Al mismo tiempo, el gobierno no podía resolver los problemas del país. No había suficiente comida y las fábricas no producían lo necesario para la guerra. El zar empeoró las cosas al irse al frente y dejar la capital. En Petrogrado, su esposa Alexandra quedó al mando, pero confiaba demasiado en Rasputín. Rasputín decía que podía curar al hijo enfermo y así ganó poder en la familia real. Mucha gente pensaba que dañaba al país, y eso enfadó a muchos. En 1916, Rasputín fue asesinado por unos nobles que querían salvar el imperio. Pero para entonces, Rusia ya tenía muchos problemas. El país no tenía buen liderazgo. Clases diferentes, desde trabajadores pobres hasta nobles ricos, estaban descontentas. Personas en ciudades y campos querían cambios. Grupos nacionales pedían justicia. En febrero de 1917, las huelgas y protestas crecieron rápido en Petrogrado. La gente estaba muy enfadada por la falta de comida y las largas horas de trabajo. Las trabajadoras también se unieron a las protestas durante el Día Internacional de la Mujer, pidiendo pan y paz. Al día siguiente, más obreros dejaron de trabajar y se unieron. La policía no pudo detener a la multitud. Para el 25 de febrero, las protestas eran más fuertes y algunos manifestantes tomaron armas de las comisarías. Los soldados fueron enviados a parar las protestas, pero muchos no querían pelear contra la gente. Algunos no siguieron órdenes y otros se unieron a los manifestantes. Cuando más soldados se unieron a la gente, el control del gobierno empezó a caer. El 27 de febrero, muchos entregaron sus armas y se unieron a la protesta. Sin el apoyo del ejército, el zar Nicolás II no tuvo otra opción. El 2 de marzo dejó el trono y puso fin a más de 300 años de gobierno de los Románov. Cuando el zar dejó el poder, llegaron nuevos líderes. Dos grupos empezaron a dirigir: el gobierno provisional y el Soviet de Trabajadores y Soldados de Petrogrado. El gobierno provisional fue creado por miembros de la Duma y quería formar un sistema democrático. Tomaron el control de muchas oficinas en la ciudad. El Soviet de Petrogrado empezó a reunirse con obreros y soldados y tenía mucho apoyo en la ciudad. Aunque tenían poder, no intentaron ser el gobierno. El gobierno provisional, formado en marzo de 1917, fue liderado por el príncipe Lvov. Querían una Rusia libre y democrática, pero decidieron seguir en la guerra. El Soviet de Petrogrado apoyaba a los obreros y soldados. Rápidamente se hizo fuerte y respetado, pero decidió no convertirse en el gobierno principal. Ambos grupos tenían poder, pero objetivos diferentes. El gobierno quería seguir con la guerra, mientras los soviets apoyaban la paz y más derechos para soldados y obreros. Un gran conflicto entre los dos comenzó con una regla llamada Orden número 1. Venía del Soviet de Petrogrado y daba poder a los soldados para tomar decisiones. La orden decía que los soldados podían elegir a sus líderes y mantener sus armas. No tenían que obedecer todas las órdenes de los oficiales o del gobierno. Esto sorprendió a los líderes del gobierno provisional. Les preocupaba que el ejército ya no fuera confiable para seguir órdenes o proteger el país.
La Orden número 1 dejó claro que el Soviet de Petrogrado tenía mucho apoyo. Sus ideas se difundieron rápido, sobre todo entre los soldados que se sentían maltratados. Al mismo tiempo, el gobierno provisional empezó a parecer débil. No tenía una forma real de detener al Soviet ni de controlar bien al ejército. El sistema donde ambos grupos existían al mismo tiempo causaba confusión. Esta situación, llamada doble poder, trajo más problemas para gobernar el país. Alexander Kerensky fue nombrado ministro de Guerra en mayo de 1917 e intentó devolver la energía al ejército. Pronto fue primer ministro y trató de unir al país. Kerensky quería mantener a Rusia en la guerra para ganar el respeto de los aliados. Pensaba que una acción militar fuerte evitaría la caída del ejército. Planeó un gran ataque llamado la Ofensiva de Junio, dirigido por el general Brusilov. Al principio fue bien, pero luego el ejército se rompió y perdió mucho. El colapso del ejército tras el ataque fallido causó mucho miedo. Los soldados huyeron del combate y ya no obedecían a sus líderes. El gobierno parecía muy débil. Los bolcheviques, dirigidos por Lenin, vieron esto como una oportunidad. A comienzos de julio, sus seguidores salieron a las calles de Petrogrado pidiendo poder para los soviets. Estas manifestaciones, luego llamadas las Jornadas de Julio, no salieron bien. Los bolcheviques fueron culpados por la violencia y perdieron el apoyo popular. Después de los días de julio, el gobierno arrestó a los líderes bolcheviques. Lenin huyó a Finlandia, y Trotsky y otros fueron encarcelados. El partido casi se destruyó. Kerensky aprovechó ese momento para ganar más poder. Con ayuda de soldados leales, volvió a parecer fuerte y se convirtió en el líder más importante del nuevo gobierno. Para evitar futuras rebeliones, Kerensky unió a varios grupos políticos. Pero esto no hizo feliz a nadie y causó más tensión entre sus seguidores. En agosto de 1917, el general Kornilov intentó tomar el control con el ejército. Creía que Rusia necesitaba un líder fuerte para frenar el caos y recuperar el orden. Al principio, Kerensky y Kornilov trabajaron juntos, pero Kerensky empezó a temer que Kornilov quería todo el poder. Rápidamente lo llamó traidor a la revolución. El Soviet de Petrogrado ayudó a detener el plan de Kornilov. Los bolcheviques, en quienes confiaban los obreros y soldados, defendieron la capital y ganaron respeto. Después de detener a Kornilov, los bolcheviques ganaron más apoyo. En septiembre, fueron mayoría en los soviets de Petrogrado y Moscú. El fracaso del gobierno hizo que muchos vieran a los bolcheviques como líderes fuertes. Lenin dijo a su partido que era hora de quitar el poder al gobierno provisional. Trotsky se convirtió en líder del Soviet de Petrogrado y empezó a organizar fuerzas para preparar una nueva revolución. Trabajó con cuidado para lograrlo. Kerensky intentó mover el gobierno a Moscú, pero muchos vieron esto como una señal de debilidad. Incluso los obreros y soldados empezaron a perder la fe en él. Algunos pensaban que se fueron para escapar de problemas en Petrogrado. Esto molestó a muchos que creían que la capital debía defenderse, no dejarse por miedo. El Soviet de Petrogrado no permitió mover las tropas de la capital. Trotsky dijo que esos soldados eran necesarios para proteger la revolución, no para irse. Para prepararse para la acción, Trotsky creó un grupo militar llamado Comité Revolucionario. Decía que defendía Petrogrado de un posible ataque alemán. En realidad, el comité se estaba preparando para tomar el control del gobierno. Usó el miedo a la guerra para ganar apoyo y más poder en la ciudad. El grupo de Trotsky tomó el control del transporte y de edificios importantes en la ciudad. También impidieron que el gobierno enviara tropas o aislara la capital. Lenin volvió de su escondite y dijo a los bolcheviques que se prepararan para actuar. Él creía que había llegado el momento de comenzar una nueva revolución. El levantamiento planeado usaría el segundo Congreso Panruso de los Soviets como cobertura. Los bolcheviques decían que ganarían el poder con apoyo de los soviets. A medida que se acercaba la fecha del Congreso, Trotsky dirigió a la Guardia Roja y a las fuerzas soviéticas para tomar posiciones. El gobierno no hizo nada para detenerlos. El 25 de octubre de 1917, los bolcheviques comenzaron su acción para tomar el poder en Petrogrado. Soldados y guardias rojos tomaron edificios importantes.
Tomaron rápido el control de las estaciones de tren, oficinas de telégrafo y centros del gobierno. Los puentes de la ciudad fueron vigilados para evitar su fuga. Por la tarde, casi todo Petrogrado ya estaba bajo control bolchevique. El Palacio de Invierno, donde estaban los líderes del gobierno, era uno de los últimos en resistir. Esa noche, las fuerzas bolcheviques se movieron hacia el Palacio de Invierno. El crucero Aurora, un barco de guerra, disparó un tiro de aviso para iniciar el ataque final. Los guardias rojos y los soldados entraron al palacio sin mucha pelea. Muchos guardias se fueron en silencio o no resistieron, y los ministros fueron arrestados temprano. Con este evento terminó el gobierno provisional. El poder pasó al Soviet de Petrogrado y al partido bolchevique, bajo el liderazgo de Lenin. Esa noche, el segundo congreso de los soviets de toda Rusia se reunió en Petrogrado. Lenin habló a los presentes y dijo que una nueva etapa en la historia rusa había comenzado. Dijo al Congreso que la revolución de los trabajadores había empezado de verdad y que ahora el pueblo mandaría a través de los soviets, no de líderes ricos. Muchos en la reunión quedaron sorprendidos por la toma repentina. Algunos salieron del Congreso como protesta, lo que dejó el control total a los bolcheviques. Después de que otros grupos se fueron, Lenin creó un nuevo gobierno. Se llamó el Consejo de Comisarios del Pueblo, con Lenin como líder principal. Trotsky se convirtió en comisario de Asuntos Exteriores, lo que significa que se encargaría del contacto de Rusia con otros países y ayudaría a iniciar la paz. Este nuevo gobierno al principio solo estaba formado por bolcheviques. Decía que traería paz, daría tierras a los campesinos y dejaría las fábricas a los obreros. Cuando los bolcheviques tomaron el poder, empezaron a hacer cambios. El nuevo gobierno dio tierras a los campesinos y dejó que los obreros manejaran fábricas. Estos primeros pasos ayudaron a los bolcheviques a ganar apoyo de trabajadores y campesinos. Mucha gente estaba cansada de la guerra y la pobreza. Lenin y Trotsky creían que la paz era urgente. Querían parar la lucha en la Primera Guerra Mundial, aunque eso significara perder tierras. En marzo de 1918, el gobierno soviético firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Esto puso fin a la participación de Rusia en la guerra, pero perdió mucho territorio. El tratado sorprendió a muchos rusos, ya que entregaba grandes zonas de tierra a Alemania. Sin embargo, Lenin dijo que la paz era más importante que la tierra en ese momento. Algunos miembros del partido bolchevique no estaban de acuerdo con el tratado y lo llamaron una traición. Incluso Trotsky intentó evitar firmarlo al principio. Después del tratado, Rusia tuvo un nuevo problema. Comenzó una guerra civil entre el Ejército Rojo, que apoyaba a los bolcheviques, y sus enemigos, los ejércitos blancos. Los ejércitos blancos estaban formados por nobles, personas que apoyaban al zar y otros que odiaban a los bolcheviques. Algunos países como Reino Unido y Francia los ayudaron. El Ejército Rojo, dirigido por Trotsky, usó una disciplina fuerte para luchar. Trotsky viajaba con los soldados y daba discursos para subir su ánimo y unión. Durante la guerra, los bolcheviques temían que la familia real se volviera un símbolo para los blancos. Para evitarlo, decidieron ejecutar al zar y su familia en julio de 1918. La familia Romanov estaba detenida en la ciudad de Ekaterimburgo. Los líderes locales pensaban que podían ser liberados por los ejércitos blancos, así que actuaron rápido. El zar Nicolás II, su esposa y sus 5 hijos fueron asesinados sin juicio. Sus muertes marcaron el fin de la monarquía rusa y ayudaron a los bolcheviques a tomar control. La guerra civil fue larga y mortal. Se destruyeron pueblos y ciudades, y mucha gente murió por hambre, enfermedades o violencia. La vida se volvió muy difícil. Para dar comida al Ejército Rojo, los bolcheviques empezaron a tomar alimentos de los campesinos sin pagar. Esto hizo que muchos se enfadaran y causó rebeliones en el campo. A pesar de los problemas, el Ejército Rojo ganó control del país poco a poco. A fines de 1920, los líderes blancos huyeron o fueron vencidos y los bolcheviques dominaban Rusia. La Revolución Rusa cambió la historia del mundo al terminar con el poder de los reyes en Rusia y crear un nuevo gobierno basado en obreros y campesinos.
Durante más de 300 años, la familia Romanov gobernó Rusia. Su caída fue un gran cambio. Quitó el poder real y dio paso a un nuevo sistema con los bolcheviques. Este nuevo sistema era comunista, lo que significa que el gobierno controlaba la tierra y las fábricas. Quería compartir la riqueza y el poder con la gente común. La Revolución Rusa inspiró a muchos en otros países. Los trabajadores y los pobres la vieron como un nuevo camino hacia la libertad y la justicia en sus tierras. Algunos países temían que las ideas se extendieran y pusieran en peligro a sus propios líderes. Esto ayudó a comenzar un conflicto global entre ambos lados. Este conflicto duró gran parte del siglo XX. Se conoció como la Guerra Fría, donde UU y la Unión Soviética eran líderes de dos formas muy distintas de ver el mundo. La revolución también mostró que los trabajadores y soldados organizados podían lograr un cambio real. El poder del pueblo era más fuerte de lo que muchos creían. Los bolcheviques tomaron el control usando la fuerza de los soviets, que eran grupos de obreros y soldados que trabajaban juntos para mejorar la vida y tomar el poder. Esta idea mostró a otros que el cambio era posible cuando los pobres y trabajadores estaban unidos. Dio esperanza, pero también causó miedo en países ricos. En Rusia, este movimiento cambió no solo el gobierno, sino también la vida diaria. Afectó cómo trabajaba la gente, cómo estudiaba y en qué creía. La Unión Soviética, creada después de la Revolución, se convirtió en un país muy fuerte. Seguía reglas estrictas y no permitía a otros grupos políticos. Esto creó un Estado fuerte, pero también limitó las libertades. Para muchos, el sueño de justicia no se logró del todo y el control fue más importante que la elección. A pesar de los problemas, la Revolución Rusa dejó una huella importante. Cambió la forma en que la gente piensa sobre el poder, las clases y los derechos. También ayudó a formar la historia moderna de Rusia. La Unión Soviética duró hasta 1991, y muchas partes de la Rusia actual aún tienen ideas de la revolución. La revolución enseñó al mundo sobre la esperanza, la lucha y los peligros de tener demasiado poder en pocas manos. Su impacto aún se estudia hoy.